cultura de ahora es la cultura de la era digital, de Internet, del intercambio, de la copia, del productor consumidor, que que todos podemos hacer nuestros vídeos, etcétera, etcétera, y que es una cultura de calidad, es una cultura que da un beneficio muy diferente a él que estábamos diciendo antes, ¿no? Que ya se acaba siendo puramente de producto y de industria de consumismo, y intentamos demostrar cómo todo esto es factible y posible fuera de la industria cultural, fuera de la lógica de las entidades de gestión y sin todos estos intermediarios. De hecho, es demostrar que se puede hacer sin intermediarios. Y claro, la industria cultural y las entidades de gestión representan la cultura de antes de lo digital, que es una cultura que agoniza y que tiene que renovarse, como han tenido que hacer los que vendían el hielo o los amanuenses cuando se escribía, cuando vino la prensa, y que pero están poniendo trabas muy serias a las libertades de conocimiento en una época en que hay una democracia en el acceso al conocimiento maravillosa y que deberíamos defender todos. Es una perspectiva diferente. Realmente que tiene mucho que ver con la libertad, con la democracia, con la solidaridad, con lo que realmente me hace ganar, o sea, lo que vale no es tanto el dinero que tú me das, sino el reconocimiento que tú me das y también el hecho de que tú aprecias lo que yo hago, y entonces tú recibes y me das, que son cosas muy banales, pero que para mí son importantes porque hacen mucho redescubrir qué funciones tenemos como artista y de qué es lo que ganamos realmente, porque en este momento se nos hace creer que lo que ganamos es por el producto que hacemos en realidad, y que desvirtúa un poco la razón por la que hemos llegado a donde hemos llegado siendo artistas. Y creo que esto vuelve a dar mucho entusiasmo hasta a la profesión, ¿no? De decir, hostia, no, pero yo esto lo hacía porque tengo este talento y porque me gusta mucho compartirlo.